Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku tenía el poder de crear pines? O, Aeros World. O su traducción al español, el mundo de un héroe. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Fauques Brites. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 42. Pequeños cambios. Science 1, A, Universidad A, domingo. La zona común de la clase 1, A bullía de vida a primera hora de la mañana. Los alumnos de primer año del curso de héroes habían llegado en cuanto Aizawa los llamó. Muchos juraron haber visto una sonrisa de aprobación en su rostro y fueron recibidos por la imagen de varios drones robóticos que llevaban muebles básicos al dormitorio y los subían por las escaleras hasta el segundo piso, en el lado de los chicos. Lo que más les llamó la atención fue la ausencia del característico aroma a café tostado que emanaba de la cocina. Según Shoka y Momo, Izuku aún no había regresado tras su carrera, y en ese momento, su ausencia se notaba mucho. Todos se habían acostumbrado tanto a su café que podrían haber desarrollado una dependencia a esa bebida. De acuerdo, dijo Aizawa con un tono cansado y sarcástico, captando la atención del grupo. Seguro que es obvio por los muebles nuevos, pero pronto se les unirá otro huésped de larga duración. Dejó que sus alumnos charlaran entre ellos, preguntándose a qué se refería. Aizawa notó que Shoka y Momo guardaban silencio en comparación con sus compañeros y supuso que su alumno problemático ya les había informado, o al menos a Momo, ya que era la vicerepresentante del grupo. Shoto levantó la mano y habló cuando Aizawa asintió. ¿Izuku tiene algo que ver con esto? Una expresión de comprensión cruzó los rostros de Ida y Kyoka, mientras Shinzo murmuraba un bajo por supuesto, lo que provocó una risita de una muy divertida Himiko que estaba sentada a su lado en una de las mesas del comedor. Eso provocó que todos los demás se interesaran más, ya que sus voces se elevaban y cada uno proponía un escenario diferente que involucraba al niño problemático, volviéndose cada vez más extravagante que el anterior. Es demasiado pronto para esto, murmuró mentalmente el desaliñado héroe subterráneo mientras se pellizcaba el puente de la nariz. Con un repentino destello de su don, calmó a sus alumnos con facilidad. Sus ojos recorrieron lentamente la sala, asegurándose de captar la atención de todos. Bueno, comenzó Aizawa, ayer Midoriya se topó con algo bastante importante y rescató a una niña que necesitaba ayuda. Su tono era grave, tratando la situación con la seriedad que requería. Al ver que sus alumnos lo notaban, continuó. No les voy a mentir. Esta niña lo ha pasado muy mal. Ha estado en manos de un villano la mayor parte de su vida y, comprensiblemente, le tiene miedo a casi todo. Como fue Midoriya quien la rescató, se ha encariñado con él y sin duda se aferrará a él en el futuro previsible. Aizawa dejó escapar un suspiro cansado y resignado. Debido a esto, y al hecho de que sabemos que su don es peligroso ya que no ha recibido instrucción sobre cómo usarlo, se quedará aquí en la residencia para que no esté lejos de Midoriya y para que yo pueda vigilarla en caso de que mi don sea necesario. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente mientras se ponía aún más serio al establecer las reglas. Así que, estas son algunas reglas básicas. No la rodearán ni la harán sentir incómoda. No la obstaculizarán mientras Nezu, yo y los demás instructores la ayudamos con su educación. Tratarán esto como una lección improvisada de heroísmo, una que aborda un tema muy serio sobre cómo ayudar a quienes son afectados por villanos. ¿Me entienden? Varios de sus alumnos mostraron una expresión de preocupación y empatía tras escuchar su anuncio, pero asintieron con timidez. Los más serios o entusiastas comprendieron la gravedad de la situación y adoptaron expresiones más resueltas al asentir afirmativamente. Al ver esto, Aizawa sintió una punzada de orgullo por sus alumnos. Bien.
Todos ustedes están manejando esto como los héroes que los estamos entrenando para ser. Disculpe. ¿Aizawa-sensei? Preguntó Mina, llamando la atención de su instructor. ¿Cómo se llama la niña? Su nombre es Eri, y eso es todo lo que sabemos por el momento, le respondió Aizawa. Mina sonrió levemente, contenta con la respuesta, y se recostó en el sofá donde estaba sentada. El héroe subterráneo sacó su teléfono, miró la hora y luego sacó una llave del mismo bolsillo. Se acercó a Momo y le tendió la mano, indicándole a la joven de cabello negro que la tomara. Esta es una llave de repuesto de la habitación de Eri. Mi gorilla recibirá la suya cuando los recoja a él y a Eri. No la pierdas, Yaoyorozu. Prefiero evitar que los drones vengan a cambiar las cerraduras. Momo tomó la llave con un breve asentimiento. Lo entiendo, sensei. Aizawa asintió, se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Al extender la mano para abrirla, se detuvo y se volvió hacia sus alumnos. Recovery ya debería haber terminado su último chequeo con Eri, así que mi gorilla y yo regresaremos en un par de horas después de hacer algunas paradas importantes. Tras decir su discurso, Aizawa abandonó las residencias estudiantiles, dejando a sus alumnos a su suerte. Apenas 5 segundos después de que su profesor se marchara, comenzaron a entablar una animada discusión sobre el nuevo inquilino de la residencia. Todas sus miradas se dirigieron a 2 estudiantes de cabello negro. Entonces, ¿tenemos que esperar a que Midori llegue para que nos cuente la historia completa o ya os la ha contado a vosotros dos? Preguntó Mina con una sonrisa pícara en el rostro. ¿Para qué preguntar si ya sabes la respuesta? Le espetó Shoka a la joven de piel rosada con una mirada inexpresiva. Porque, intervino Toru, eso determina si nos enteramos ahora o después, y queremos enterarnos ahora. Shoka se giró para mirar a su novia, con la esperanza de que la ayudara a lidiar con los 2 estudiantes más expresivos del curso de héroes. Por suerte, Momo accedió. Izuku fue bastante parco en detalles al contar lo sucedido, les dijo a los 2. Solo dijo que Beka lo llevó hasta Eri, y ella hasta él. Tras perder a 2 hombres buscándola, llamó a Aizawa-sensei y lo trajeron aquí de inmediato. Se quedó con ella mientras pasaban la noche en la enfermería de Recovery Girl. Una sonrisa encantadora apareció en sus labios. Por lo visto, ella insistió mucho en que se quedara con ella. Mina y Toru no pudieron evitar suspirar de ternura ante esa última parte. Momo había hecho lo mismo cuando él las llamó a ella y a Shoka anoche. Aunque le dolía el corazón por la situación de Eri, le conmovía la atención y el cariño que Izuku le demostraba a la pequeña. Pero, si necesita ayuda con ella, puedo ayudarle. Estoy acostumbrada a cuidar de mis hermanos pequeños, así que sé un par de cosas, añadió Tsuyu con amabilidad. Momo le dedicó a la chica rana una sonrisa de agradecimiento. Gracias, Tsu. Estoy segura de que Izuku agradecería cualquier ayuda que le ofrecieran si Eri está tan unida a él como dice. Tsuyu asintió con la cabeza a la heredera. No hay problema, Kero. Mientras Mina y Toru seguían interrogando a Momo y Shoka para obtener más respuestas, Shinso, Himiko, Ida, Kyoka y Shoto mantenían su propia conversación. Entonces Shinso comenzó con un tono serio. ¿Alguna apuesta sobre cuándo Eri terminará llamando a Izuku papá? Shoto miró el calendario de su teléfono, intentando determinar el mejor momento para que ocurriera tal cosa. Kyoka asintió pensativa mientras consideraba la apuesta, mientras que Himiko lucía una sonrisa pícara, con una fecha ya en mente. Aunque todavía estaba conociendo a Izuku, basándose en lo que Shinso le había contado sobre él, tenía una idea bastante clara de cuándo, no si, algo así sucedería. Además, se lo estaba pasando bien con sus nuevos amigos. Eso era una gran ventaja para ella. Ida respiró hondo antes de exhalar lentamente por la nariz. Este gesto llamó la atención de Kyoka, quien le preguntó al velocista con gafas. ¿Tienes algo que decir, Ida? No dijo, aunque el grupo pudo percibir la tensión en su voz. Sé que todavía necesito relajarme, como dirían ustedes. Claro que sí. Lo interrumpió la chica Pan con una sonrisa triunfal. Himiko soltó una risita ante la broma. Incluso Shoto asintió, provocando algunas risas en el grupo. Ida la miró fijamente antes de continuar. Dicho esto, de repente, sacó una libreta y un bolígrafo y anotó su apuesta. 3.000 yenes a que la pequeña Eri llamará a Izuku padre cuando empiece el próximo semestre. Oh. 3.000 en vacaciones de verano y ella lo llama papá. Himiko intervino alegremente con su propia apuesta. Esperen.
Todos volvieron la mirada hacia Shinso. ¿Nos permiten intentar que Eri llame a Izuku de una manera específica? Al ver que Himiko, Kyoka y Shoto asentían, Shinso se encogió de hombros. De acuerdo. La misma apuesta que Himiko, pero ella lo llama papá. Kyoka se llevó la mano a la barbilla, golpeando uno de sus hacks contra la mesa mientras pensaba en su apuesta. 2000 yenes en la semana de exámenes finales y. Continuó golpeando su hacks contra la mesa antes de chasquear los dedos. Hago que lo llame papá. Shoto fue el último en apostar, aunque cuando habló, su voz monótona transmitía una gran seguridad. Para el próximo semestre, llamará a Izuku su padre. Apuesto 3000. Los 5 se miraron entre sí con mirada crítica antes de asentir al unísono. Entonces, está decidido. Quien se acerque más a la fecha se lleva el premio, pero si ella no acierta con la apuesta, la mitad irá para quien haya acertado, dijo Shinso, mirando a su alrededor para asegurarse de que todos estuvieran de acuerdo. Todos asintieron. Muy bien. La apuesta está hecha. Enfermería de Recovery Girl, Universidad UA. Eri tiró suavemente de su nuevo vestido, con sus grandes ojos rojos fijos en el regalo que le habían dado, maravillada. Aparte de unas cuantas manzanas que le daban ocasionalmente los subordinados de Overaul cuando se portaba bien, nunca había recibido un regalo de verdad, y mucho menos uno tan generoso como este. Nemuri arrulló al verla, frotando sus mejillas contra sus manos entrelazadas. Oh, ¿estás tan adorable con eso, Eri? Se oyó un coro de maullidos que atrajo la atención de la niña hacia el grupo mucho más numeroso de felinos. Fue una sorpresa verlos a todos al despertarse, pero los reconoció a cada uno por las fotos de Izuku. Todos la colmaron de cariño, y a ella le resultó muy agradable. Becca seguía siendo su cat favorita, aunque eso se debía principalmente a que su mente le decía que Becca era la cat de Izuku, además del hecho de que Becca la había ayudado a salvarse. Hablando del estudiante pecoso, Eri miró más allá de Nemuri y directamente a Izuku, que seguía con la misma ropa que llevaba el día anterior, de pie junto al grupo de cats sentados en la cama de la enfermería. Tenía una suave sonrisa en el rostro, una que siempre la tranquilizaba. Su presencia era muy real y cualquier duda de que todo aquello fuera un sueño se desvanecía poco a poco. Ahora, solo un hecho estaba reemplazando rápidamente esos pensamientos sombríos. Ayer, Izuku la salvó. Estuvo allí para ella, tal como lo prometió. Estaba a salvo con él y eso era lo único que le importaba. Eri tiró de la tela de su nuevo vestido. Era un sencillo vestido blanco de verano, aunque, a pesar de sus escasos conocimientos de moda, a Eri le pareció precioso. Le alegraba que tuviera mangas largas, ya que así podía ocultar fácilmente las cicatrices de sus brazos. Nemuri incluso le había dado unas mallas negras para disimular las cicatrices de sus piernas y unos zapatos rojos sin cordones que le recordaban a manzanas. Mientras Eri observaba su nuevo aspecto, su mente volvió a la palabra que Nemuri había usado. Frunció el ceño, tratando de comprenderla, pero se quedó completamente en blanco. Izuku notó que ella se devanaba los sesos y la evidente confusión se reflejaba en su rostro mientras miraba alternativamente su atuendo y a Nemuri. ¿Quiere decir que te ves bonita, Eri? Los ojos rojos de Eri parecieron brillar ante eso y, aunque su voz era suave, Izuku y Nemuri pudieron percibir un matiz de emoción en ella. ¿Como la señorita Shoka y la señorita Momo? Izuku ignoró la sonrisa burlona de Nemuri y respondió apresuradamente a la pequeña con cuernos. Ese sí, Eri, igual que Shoka y Momo. Sus palabras hicieron que Eri sintiera una calidez interior, al igual que la sonrisa sincera que lucía al pronunciarlas. Sintió un nudo en el estómago mientras una oleada de emoción la invadía. Observó el rostro de Izuku, tal como lo había hecho ayer, e intentó imitar su sonrisa. Una vez más, le costó y sintió resistencia al intentar realizar el gesto facial. Izuku dejó escapar un suspiro silencioso antes de extender la mano y acariciar la cabeza de Eri. Ella no se inmutó ni se apartó, a diferencia de su primer encuentro. En cambio, Eri se dejó llevar por su suave caricia, disfrutando de la sensación de su mano recorriendo su cuero cabelludo. Mientras seguía acariciando la cabeza de Eri, miró a su izquierda hacia Nemuri. Gracias por hacer esto por Eri, sensei. Como si pudiera decirle que no a esta preciosidad, respondió Nemuri. Volvió a mirar la cama donde estaban reunidas las cats, observando varias bolsas agrupadas. Primero, fue una buena excusa para ir de compras ayer. Me aseguré de comprarle a Eri varias mudas de ropa para que empezara.
Estoy segura de que tú y tus lindas novias pueden ayudarla a descubrir qué le gusta. Había un brillo especial en los ojos de la heroína de la sección para adultos, y la luz se reflejaba en sus gafas de montura roja, dándoles un aire travieso cuando mencionó a Shoka y Momo. Por suerte, le dio un respiro a Izuku, para su gran alivio. Y segundo, es lo que hacemos los héroes, dijo encogiéndose de hombros con aire juguetón. Gracias. Fue una señal silenciosa de gratitud, apenas un susurro, pero Nemuri e Izuku la oyeron igualmente y dirigieron su atención a la niña que había hablado. Eri tenía una expresión bastante tímida en el rostro, aún sin acostumbrarse a tener que agradecer a los demás por simples actos de amabilidad, pero la honestidad en sus palabras fue más que suficiente para la mujer de cabello oscuro. Agachándose, los ojos azules de Nemuri miraron con ternura los rojos de Eri. De nada, Eri dijo, extendiendo la mano hasta quedar a escasos centímetros de ella, esperando la señal de aprobación de la pequeña. Eri cerró los ojos, pero no se apartó, dándole a Nemuri la oportunidad de acariciarle la cabeza. Bien, Eri. Ya casi terminamos, dijo la heroína con voz suave. Mi amigo llegará pronto. ¿Te acuerdas del héroe que vino a recogeros a ti y a Midoriya ayer? Eri asintió. Recordaba bien a Aizawa. Su aspecto la había asustado al principio, pero Izuku confiaba en él, así que ella también sería valiente y confiaría en él. Lo que influyó en esa confianza fueron sus ojos. Podía percibir cierta dulzura en ellos, más allá de su mirada ruda. Eso bastó para darle una oportunidad. Nemuri sonrió. Bien. Cuando llegue, te llevará a ver a un amigo nuestro, Dog. Solo tiene algunas preguntas para saber cómo estás. Su sonrisa se desvaneció un poco, dudando en decir lo siguiente, temerosa de la reacción de Eri. Eso significa que Izuku tendrá que ausentarse un rato mientras hablas con Dog. Pero... no. Gritó Eri, aferrándose a la pierna de Izuku. Sus manitas tiraban de sus pantalones cortos, apretando la tela con fuerza mientras su cuerpo temblaba. Tanto Izuku como Nemuri juraron que un tenue resplandor se formaba alrededor del cuerno de Eri. Por suerte, Izuku intervino. Eri, ¿recuerdas anoche cuando tuve que salir? Preguntó, esperando pacientemente la respuesta de la niña. Tras recibir un asentimiento vacilante, continuó con voz suave. Fuiste muy valiente entonces, y solo te pedimos que lo seas de nuevo, aunque esta vez por un poco más de tiempo. Hay una razón por la que tengo que ausentarme un rato. Migon se ha fortalecido recientemente, y mis profesores y yo aún necesitamos determinar su verdadero potencial. Mientras hablas con Dog, voy a practicar con él. Izuku acarició suavemente la cabeza de Eri, intentando consolarla mientras continuaba con su explicación. Cuando termine, iré a recogerte a la oficina de Dog. Los temblores de miedo que sacudían su cuerpo disminuyeron mientras escuchaba a Izuku, y el tenue brillo de su cuerno se desvaneció tan rápido como apareció. Sus ojos rojos suplicantes miraron fijamente a su salvador mientras una pregunta esperada salía de sus labios. ¿Lo prometes? Lo prometo, respondió con seguridad. Y si quieres, estoy seguro de que podemos convencer a Dog para que deje que Becca se siente contigo. Así tendrás a alguien de confianza a tu lado. Los ojos de Eri se iluminaron al escuchar las palabras de Izuku. Becca simplemente maulló, mostrando su acuerdo y su disposición a seguir la idea. Con el apoyo que tanto necesitaba, Eri accedió tímidamente a reunirse con Dog sin Izuku, tras reunir el valor suficiente para hacerlo. Nemuri observaba la escena con una sonrisa de dolor en el rostro. Si bien le reconfortaba que la niña de cabello blanco estuviera dando los pasos necesarios para superar su trauma, y se sentía orgullosa de que uno de sus alumnos hiciera todo lo posible por ayudarla, odiaba el sufrimiento que Eri padecía. Situaciones como esta no se abordaban en el curso de héroes hasta el segundo año, debido a la complejidad del tema. Aún así, la situación en la que se había visto envuelto Izuku era un caso extremo. Si bien el término villano suele ser sinónimo de criminal, como lo usan los ciudadanos comunes para describir a cualquiera que utilice su don para cometer delitos, personas como Overhaul eran un verdadero ejemplo de villanía. El hecho de que la pequeña de 6 años conservara la suficiente inocencia y fortaleza mental para sobrevivir y escapar de aquel infierno dice mucho de lo fuerte que era. Aunque Eri no se diera cuenta. El sonido de un pomo de puerta al abrirse interrumpió los pensamientos de Nemuri, atrayendo su atención y la de Izuku hacia Aizawa, que acababa de llegar. El héroe subterráneo les hizo un gesto con la cabeza y entró en la habitación, manteniendo la distancia al notar el leve sobresalto de Eri.
Tras darle un minuto a la niña de cabello blanco para que se acostumbrara a su presencia, se acercó un paso más, poniendo a prueba la confianza de Eri. Ella tomó la mano de Izuku, apretándola con fuerza mientras Aizawa se aproximaba. Deteniéndose a 30 centímetros de ella, Aizawa se agachó, con sus cansados ojos negros fijos en ella. La imagen que Eri se había formado de un héroe rudo y desinteresado se desvaneció al instante cuando un trío de Cats LK, VK y FK se abalanzó sobre él, trepando por su cuerpo y buscando sus propios lugares de descanso. Ni siquiera pestañeó. Su cuerpo simplemente reaccionó, facilitando que el trío trepara y encontrara un sitio donde posarse, mientras LK se acurrucaba perezosamente en sus brazos. La imagen del hombre estoico y emocionalmente controlado siendo usado como un rascador humano para gatos fue demasiado para Nemuri. Tras tomar una foto disimuladamente para compartirla en el chat grupal de profesores entre risitas, estalló en carcajadas un segundo después. Aizawa la ignoró y mantuvo su atención en Eri. La combinación de los cats rodeando a Aizawa y la risa de Nemuri había logrado calmar los nervios de la pequeña. Su atención se desvió de ella hacia la oficina principal de la enfermería, llamando a la persona que se encontraba en la habitación. Recovery Girl, ¿todo bien por aquí? Recovery Girl salió de su oficina unos segundos después con una expresión de fastidio en el rostro. ¿Te resulta muy molesto venir a tocar a mi puerta, Aizawa? El héroe subterráneo simplemente se encogió de hombros con indiferencia. Con un gesto de fastidio, la heroína juvenil le respondió. Sí. La joven Eri puede irse sin problema. Ya le he enviado los resultados de sus análisis a Nezu. Tras asentir con la cabeza, Aizawa volvió a prestarle atención a Eri y habló con un tono mucho más suave de lo normal. ¿Estás lista? Eri asintió lentamente. Estaba a punto de dar un paso adelante cuando sintió un cuerpo peludo presionar contra su pierna. Al mirar hacia abajo y ver a BK, Eri se agachó y la abrazó. BK se acurrucó en sus brazos, emitiendo un maullido de satisfacción que también sirvió de aliento para la pequeña gata con cuernos. Entonces, pongámonos en marcha. No queremos hacer esperar a un dog, dijo Aizawa, guiando al grupo hacia la puerta. Izuku se dirigió a la cama, ofreciendo su brazo a RK y SK. Mientras los dos cats se posaban sobre su hombro, extendió la mano para coger las bolsas que contenían la ropa nueva de Eri. La voz monótona de su mentor lo detuvo en seco. Déjalos. Nezu hará que los drones los recojan cuando terminen de preparar la habitación de Eri, comentó mientras abría la puerta de la enfermería. Cuando el grupo se disponía a marcharse, Eri se detuvo en seco y se giró para mirar a Recovery Girl. La anciana doctora la observó, curiosa por saber qué iba a hacer, y quedó sorprendida por las acciones de la pequeña. Gracias por cuidarme, señorita Recovery Girl, dijo Eri. Su voz temblaba, pero se percibía una gratitud mucho mayor que la que sintió anoche al agradecerle a la heroína. Recovery Girl simplemente le sonrió, contenta de ver que la pequeña se sentía mucho más cómoda en su presencia. Claro que sí, cariño. Recovery Girl miró uno de los bolsillos de su abrigo y rebuscó en él mientras se acercaba a Eri. Le ofreció a la pequeña una piruleta con forma de manzana. Un destello de alegría brilló en los ojos de Eri al ver el dulce envuelto, y estuvo a punto de cogerlo antes de detenerse. Sus ojos rojos miraban alternativamente a Recovery Girl y al dulce, sin saber si debía tomarlo. Adelante, cariño. Todos los buenos pacientes reciben una recompensa y tú te has portado muy bien, dijo Recovery Girl, animando a la pequeña. Lentamente, Eri extendió un brazo, con cuidado de no dejar caer a BK mientras tomaba la golosina con forma de manzana en su pequeña mano. Aizawa interrumpió la escena con un carraspeo brusco. Ignoró la mirada fulminante que le dirigió Nemuri y se centró en retomar el rumbo. El grupo se puso a su paso mientras él los guiaba por los pasillos de la universidad. Izuku y Eri caminaban juntos, con Nemuri justo detrás. Los ojos de Eri recorrían los pasillos luminosos y limpios mientras la luz del sol matutino entraba a raudales por los grandes ventanales. De vez en cuando, oía los débiles murmullos de los estudiantes, lo que le indicaba que ella, Izuku y los demás no eran los únicos en movimiento. No pudo evitar comparar la UA con las instalaciones secretas de Overhaul. Sin embargo, mientras que su prisión era estéril y monótona, la UA era mucho más colorida y luminosa. De vez en cuando, le llamaba la atención algún cartel o folleto pegado en las paredes, aunque desconocía su contenido. Enseguida, el grupo llegó a otra puerta, para sorpresa y reticencia de Eri.
Aizawa la abrió, revelando una acogedora sala de espera con 2 sillas en una esquina, un gran sofá arrimado a la pared opuesta y una mesa de centro de madera frente a este. Varias plantas adornaban el suelo alfombrado y las paredes, creando un ambiente relajante. Eri miró la pared del otro lado de la habitación y vio la puerta con una placa con su nombre a su izquierda. La puerta se abrió y reveló al héroe de aspecto bestial que había venido a conocer. Hound-Dog era imponente. Su tamaño y apariencia hicieron que la pequeña de ojos rojos se encogiera sobre sí misma, escondiéndose tras las piernas de Izuku. El héroe no pasó por alto la acción, aunque hizo bien en ocultar el sobresalto que hizo su cuerpo. Había pasado la mañana esforzándose por controlar su ira para mantener la suficiente claridad mental como para hablar con Eri sin sucumbir a sus instintos más primarios. Si bien su comportamiento desenfrenado y agresivo podía ser útil en su papel de jefe de disciplina de la universidad, resultaba totalmente contraproducente en su rol de consejero. Las primeras impresiones eran importantes para él, y aunque esperaba que Eri desconfiara, no se daba cuenta de lo grave que era la situación, y casi echó por tierra todo el esfuerzo que había hecho antes para controlarse. Nezu incluso les había comentado la situación de Eri anoche, cuando convocó una reunión de profesores de urgencia. Al verla ahora, Hound-Dog supo que tenía mucho trabajo por delante. Reprimiendo un gruñido, Hound-Dog habló lo más bajo que pudo, lo cual aún le costó un gran esfuerzo. Debe ser Eri. Soy Hound-Dog. ¿Sabes por qué estás aquí? Fue una presentación sencilla y una pregunta aún más sencilla, pero quería tantear el grado de atención que ella prestaba ya que suponía que Aizawa o Nemuri ya le habían explicado por qué Eri estaba en su despacho y la disposición de Eri para hablar con él. El consejero, con aspecto de bestia, observó que la niña le echó un vistazo rápido a Izuku, esperando una señal. Recordaba haber leído algo parecido en las notas iniciales que le habían entregado, donde se detallaban todas las observaciones previas del detective Tsukauchi y la señorita Miyamura. Si bien Izuku representaba una fuente de fortaleza para Eri al menos a ojos de Hound-Dog, ella aún tendría que aprender a ser independiente. Además, Hound-Dog tendría que hablar pronto con Izuku. Sabía que toda esta situación le causaba un gran desgaste mental y emocional al joven, y que pronto necesitaría desahogarse y procesar esos sentimientos. Hound-Dog esperaba que la sesión de entrenamiento del estudiante pecoso con All-Might pudiera ayudarle. Eso significaba que Hound-Dog tendría que contactar con All-Might para conocer su opinión sobre la actitud y la mentalidad de Izuku antes de esta posible sesión. El consejero universitario apartó mentalmente esos pensamientos. En este momento, Eri es su única preocupación. Eri miró tímidamente al héroe. Ese sí. Y Izuku, la señorita Nemuri y el señor Aizawa dicen que quieres hablar. El héroe perro de caza asintió brevemente. Su voz se volvió más baja, casi un susurro, mientras miraba al gato negro en sus brazos. Está bien si Beka viene también. Hound-Dog lo consideró. La idea probablemente fue de Izuku o de Nemuri. Si Izuku no iba a estar presente durante su conversación con Eri, Hound-Dog estaba seguro de que Beka sería un apoyo fundamental para ella. Era un buen primer paso y, dada la forma en que el héroe profesional quería manejar la sesión, le daría a Eri todo el tiempo que necesitara. Contar con Beka era una concesión fácil de hacer para que se sintiera segura, incluso si Aizawa y Nemuri estuvieran en la sala de espera. Inclinándose, Hound-Dog extendió la mano, mostrándole el dorso a Beka. El gato la olfateó con curiosidad antes de mirarlo fijamente a los ojos. Hound-Dog se sintió juzgado, y aunque los gatos suelen dar esa impresión, Beka parecía mucho más inteligente de lo que aparentaba. Tras unos tensos segundos, Beka maulló en señal de aprobación y asintió con la cabeza. El gato es muchísimo más listo de lo que pensaba. Hound-Dog había oído rumores sobre los gatos por parte del personal, sobre todo de Aizawa, respecto a su inteligencia. Era una apuesta común que se parecían a Nezu, es decir, que eran animales con dones especiales. La quimera simplemente soltó una risa inquietante cuando se lo dijeron. Nadie sabía qué pensar al respecto y tenían demasiado miedo para preguntar. Hound-Dog estaba encantado de conocer a estos cats. También le alegró la foto de Aizawa que Nemuri había enviado al chat grupal hacía apenas unos instantes. Le ayudó muchísimo a mantener la calma mientras se preparaba para hablar con Eri. Está bien, dijo el héroe con un simple asentimiento. Eri soltó el aire contenido, sintiendo un gran alivio al ver que el héroe accedía a su petición, tal como Izuku había previsto. Hound-Dog se giró hacia su oficina y cruzó el umbral. Se detuvo y esperó a que Eri lo siguiera.
La incertidumbre llenaba los pensamientos de la niña. Dar un paso adelante le parecía como caminar una milla en su mente. Estiró el cuello y miró a Izuku, intentando inspirarse en él. Él le dijo que solo tenía que ser valiente de nuevo, pero ella aún intentaba comprender qué significaba eso. Tenía miedo. Siempre había tenido miedo, pero pensó en todas sus interacciones recientes con todas las personas que había conocido. Recovery Girl la asustó, pero la anciana heroína solo quería ayudarla. Aizawa la aterrorizaba, pero él ayudó a Izuku y a ella cuando Izuku lo llamó, y aún la seguía ayudando, incluso ahora. Hound tenía un aspecto ciertamente aterrador, pero Izuku y Nemuri dijeron que solo quería ayudarla. Izuku la había salvado y, gracias a él, conoció a muchas personas que simplemente querían ayudarla. Seguía dando miedo no saber qué iba a pasar después, pero por primera vez en su vida, Eri sentía un poco menos de miedo a lo desconocido. Sus ojos rojos se clavaron en los verdes esmeralda de él. Izuku pudo ver una chispa de determinación creciendo en Eri en ese momento. Prometiste volver, ¿verdad? Izuku sonrió levemente mientras se agachaba para mirarla a los ojos. Lo prometo. En cuanto termine, volveré por ti. Eri asintió con timidez, inflando el pecho antes de girarse para unirse a Hound en su oficina, aunque con cierta vacilación. Al cerrarse la puerta, Izuku sintió que sus hombros se relajaban, como si un gran peso se hubiera quitado de encima. RK y SK percibieron su creciente incomodidad y le rozaron las mejillas pecosas con las suyas, aliviando parte de la tensión que aún sentía. Tras soltar un suspiro, se acercó a Nemuri. RK y SK saltaron de sus hombros a los brazos de la heroína de cabello oscuro. Ella rió, feliz de recibirlos mientras se acurrucaban contra ella. Vamos, mi gorilla. Si tardas un poco más, esperaremos hasta que regreses, le dijo al estudiante de héroe, ayudándolo a tranquilizarse. Gracias, sensei, dijo Izuku con gratitud. Luego giró la cabeza para mirar a Aizawa. El héroe, dependiente de la cafeína, no necesitó decir nada. Su expresión impasible le decía a Izuku todo lo que necesitaba saber. Resuelve tus asuntos antes de preocuparte por Eri. Tras echar un último vistazo a la oficina de Hound, Izuku salió corriendo a toda velocidad hacia los gimnasios. Cuanto antes terminara, antes volvería con Eri. Gimnasio Gama, Universidad UA. Toshinori miraba fijamente las puertas del gimnasio, esperando que Izuku irrumpiera en cualquier momento. Su pie golpeaba rítmicamente el suelo, una clara señal de que los nervios lo estaban traicionando. Una voz áspera habló a su lado. El niño llegará cuando tenga que llegar. Con su nuevo compañero y lo que nos contó Nezu, no esperes que la deje tan fácilmente, comentó Gran Torino. Toshinori bajó la mirada hacia su mentor, observando lo relajado que estaba el hombre. Lo sé, dijo el rubio demacrado mientras se frotaba la nuca. Es solo que, esto no es algo con lo que deba lidiar. Al menos no tan pronto. Ni siquiera ha llegado a la mitad de su primer año. ¿Qué le estará pasando a Izuku? La atención de ambos se centró en el monitor que tenían al lado. Melissa se había conectado hacía solo unos minutos y se estaba preparando para rastrear la potencia del don potenciado de Izuku. Y lo más importante, parecía que iba con retraso en las noticias. El niño tuvo un pequeño percance ayer después de nuestro entrenamiento, explicó Gran Torino, resumiendo lo sucedido. Salvó a una niña cuando salió a pasear, y por lo que nos han dicho, es grave. La pequeña se le ha pegado con mucha fuerza. Melissa se quedó mirando a los hombres a través de la pantalla, sus ojos color aguamarina parpadeando con curiosidad ante lo que oía. Esperaré a que Izuku me explique, dijo mientras volvía a sus preparativos. Empezaba a comprender a qué se referían Shoka y Momo cuando bromeaban sobre que Izuku era un imán para los problemas. Justo cuando Toshinori y Gran Torino estaban a punto de charlar un rato mientras esperaban, las puertas del gimnasio se abrieron de golpe y una mancha verde irrumpió a través de ellas. Izuku se tomó un segundo para recuperar el aliento antes de correr hacia la pareja de héroes con su estuche de pines y sus auriculares barra visera en la mano. Hola, Toshinori-sensei, Torino-sensei, dijo antes de fijarse en Melissa en el monitor. La saludó amistosamente con la mano y le dedicó una amplia sonrisa. Hola, Melissa. Hola, Izuku, respondió ella saludándolo con la mano. Una expresión de preocupación cruzó su rostro, pero el gesto de Izuku le indicó que le contaría lo sucedido más tarde. Toshinori se llevó una mano a la boca y se aclaró la garganta, llamando la atención de su sucesor. ¿Cómo te sientes, joven Midoriya? Preguntó,
queriendo saber cómo estaba el estudiante de cabello verde. Los labios de Izuku se tensaron mientras apretaba los puños involuntariamente ante la pregunta. Creo que ahora mismo necesito concentrarme en otra cosa, respondió con voz tensa. Tanto Toshinori como Gran Torino se dieron cuenta de que Izuku estaba lidiando con mucha ira y que, por el momento, hacía todo lo posible por mantenerla oculta. De acuerdo, respondió Toshinori, comprensivo. Entonces, comencemos y veamos cuánto más fuerte es tu don. Señaló varios maniquíes de entrenamiento que Izuku conocía. Eran los mismos que Aizawa le había hecho usar para determinar el poder de sus habilidades psíquicas cuando el héroe comenzó a entrenarlo a él y a Shinso. Melissa tiene las lecturas iniciales de la primera vez que usaste estos maniquíes, así que podremos registrar con precisión las diferencias que One for All proporciona a tus Sitchs, explicó el profesional rubio. Izuku asintió mientras examinaba los maniquíes. Eran prácticamente idénticos en su diseño general, aunque Izuku notó que los sensores incorporados eran diferentes. Supuso que eran mucho más precisos para detectar el daño causado por los dones. Tras finalizar su examen, Izuku se puso los auriculares y la visera. El sistema operativo de Melissa se inició y mostró una nueva actualización de software. En lugar de las 6 ranuras circulares a los lados, ahora había 8. 4 a la izquierda y 4 a la derecha. Incluso se había añadido una brújula en la parte superior. Izuku supuso que Melissa la había incluido en la actualización. Y por mi parte tengo conexión completa, dijo Melissa. ¿Qué programa de Sitch vamos a probar primero? Izuku abrió su estuche blando y escaneó sus pines, sujetándolos al dobladillo de su sudadera con capucha. Al colocarlos, su visor se actualizó y las imágenes aparecieron en las ranuras. Sus ojos color esmeralda, que brillaban levemente, se fijaron en uno en particular. Excalibur respondió. De pie frente al maniquí, Izuku concentró su energía acumulada en Excalibur, sintiendo cómo ego estallaba mientras todo su ser se inundaba de poder. Realizó un corte diagonal, desde el hombro derecho hasta la cadera izquierda, antes de volver a la posición de reposo. Tras exhalar una respiración controlada, Izuku dirigió su atención al monitor y observó a Melissa revisar los nuevos datos que le habían enviado. Bien, entonces, hubo un aumento en los daños registrados por los sensores, al menos un 5%. Apartó la mirada de su monitor principal y se concentró en la cámara. ¿Qué notaron usted y los demás usuarios anteriores? Izuku hizo una pausa, ladeando la cabeza mientras se llevaba una mano a la barbilla. Hubo una mejora notable. He usado Excalibur lo suficiente como para saber que puedo hacer más con ella. Y aún hay margen de mejora, intervino Yoichi. Ego solo permite que una cantidad segura de su energía se dirija a tu Sitch, de forma similar a cómo configurar más Sitch permite que tu cuerpo utilice un porcentaje seguro sin tener que perder tiempo reduciendo tu rendimiento. Izuku asintió, transmitiéndole las palabras de Yoichi a Melissa. Mientras ella trabajaba, Izuku se preparó para realizar una combinación de golpes en el maniquí. El usuario de Sitch comenzó con un tajo horizontal, seguido rápidamente por uno diagonal en la dirección opuesta. Su velocidad aumentó al lanzar dos cortes, uno ascendente y el otro descendente, siguiendo su arco de ataque, justo en el centro del maniquí. Al terminar otro tajo, Izuku sintió una oleada de poder recorriéndolo. Los glifos de Olasuan se formaron a lo largo de sus brazos, azules, turquesas y verdes entremezclándose mientras rayos verdes se arqueaban alrededor de su cuerpo. Con un rugido, Izuku terminó su combo, liberando la energía de Ego en un poderoso golpe que no solo sacudió al muñeco, sino que lo lanzó hacia atrás varios metros. Los ojos de Izuku se abrieron de sorpresa al contemplar el maniquí caído. Incluso Toshinori y Gran Torino se sorprendieron por la explosión de poder. Izuku sintió cómo la energía de Ego se disipaba, su melodía se desvanecía mientras su mente bullía de teorías. No había planeado que eso sucediera. Su sexto ataque en el combo siempre tenía un poco más de potencia, pero esto era definitivamente algo más. Al parecer, Olasuan actuaba a través de Ego de forma subconsciente. Hola, Melissa, le gritó a la ingeniera rubia. Si crees que tu don recibió un impulso al final, estás en lo cierto, afirmó simplemente. Ese 10% que está ligado a tu Sitch cuando se activa, se aplica automáticamente. Toshinori tarareó pensativo ante eso. ¿No se aplicó toda la energía de su don? No. Solo el porcentaje que el Sitch extrae de él cuando está configurado, explicó Melissa.
Tecleó y mostró las lecturas, permitiendo que Izuku y los dos héroes profesionales vieran los números. El daño infligido al maniquí en comparación con la primera prueba de Izuku sobre las capacidades de su Sich es evidente. Ego ha aumentado el daño base que inflige, y ese aumento repentino produce un golpe mucho más crítico al final de un combo. Melissa sacó entonces un diagrama del maniquí. Manchas rojas salpicaban su silueta, indicando el daño que el Don Six de Izuku le había infligido. El don de Izuku todavía depende de su intención, así que si esto fuera una persona, ese último golpe podría haberla dejado inconsciente como mucho y, como mínimo, sin aliento. ¡Qué maravilla!, comentó. HDB, dijeron Toshinori, Torino y varios de los antiguos usuarios al unísono. Aumento de la durabilidad humana, más conocido como aumento de la durabilidad de los dones o factor QDB, afirmó Izuku. Al notar la atención que recibía, continuó explicando. Una de las cosas que ha evolucionado con los dones es la respuesta física del cuerpo a ellos. Para poder soportar los dones, el cuerpo también se ha vuelto más resistente. Esto se observó por primera vez en los dones de segunda generación, incluso en aquellos que no los poseían. Melissa continuó desde ahí. Básicamente, cosas que antes habrían herido a un humano normal ahora son menos capaces de hacerlo. Descargas eléctricas, golpes, quemaduras, congelación. Todos esos peligros potenciales han empezado a disminuir, al menos en cierta medida. Cualquiera que entrene su don puede sortear el factor HDB si se lo propone. Los dones también mejoran el HDB, dijo Izuku. Pareció hacer una pausa por un momento antes de mirar a Torino. Nana dice que tienes mucha experiencia con eso después de haberte estrellado tantas veces cuando se activó tu don. El anciano héroe refunfuñó con tristeza antes de que una sonrisa burlona se dibujara en su rostro. Al menos no tan malo como cuando atravesaste 3 paredes la primera vez que intentaste usar tu don con One for All, Nana. Izuku hizo todo lo posible por no reírse mientras oía a Nana murmurar para sí misma a través de Ego. Dejó que ella resonara en lo más profundo de su mente cuando se dio cuenta de algo. Supongo que eso significa que ahora soy más resistente gracias a All As One. Al ver la expresión de confusión en el rostro de Toshinori, Izuku se apresuró a explicar. Lo que yo llamo One for All trabajando con Ego. Todos como uno. Melissa le dirigió a Izuku una mirada de desaprobación a través de la pantalla. Eso no significa que puedas ser más imprudente, Izu. El estudiante de héroe pecoso se sonrojó ante sus palabras antes de darse cuenta de que, una vez más, había usado una versión abreviada de su nombre. Su rubor se intensificó al oír eso. Realmente necesitaba hablar con Shoka y Momo sobre el tema. ¿Por qué lo llaman QDB?, preguntó Toshinori. Era la primera vez que oía hablar de ello, y eso lo sorprendió. Sin embargo, explicaba cómo podía resistir tantos ataques de villanos. Porque es todo o nada. El hecho de que la población sin dones siga beneficiándose del factor HDB se ignora por completo, respondió Melissa con tono molesto. No te imaginas cuántas veces debería haberme lastimado o golpeado trabajando en algún aparato, solo para sentir un leve pinchazo. Así que, aunque mi cuerpo no recibe un impulso tan grande como el tuyo o el de Izuku, puedo soportar un poco de dolor. Izuku recordó todas las veces que se peleó con Bakugo y sus otros acosadores en la primaria. Si bien no le hacía mucha gracia tener que lidiar con ellos, el factor HDB era a la vez una bendición y una maldición. Podía soportar que lo lastimaran, pero eso significaba que sus acosadores tenían que redoblar sus esfuerzos para hacerlo. Al menos, la mayor parte del daño que sufría era superficial y sanaba fácilmente. El factor HDB también influyó en la popularidad de las peleas entre héroes y villanos. Era como presenciar una pelea de cómic en la vida real, ya que sus cuerpos podían soportar más castigo. Y ese es el dato curioso sobre tu don del día, dijo Melissa con jovialidad, mientras se ajustaba las gafas con los dedos. Volviendo al tema, ¿notaste algo más sobre tu don, Izuku? El joven de cabello verde notó que ella volvió a mencionar su nombre antes de pensar en su pregunta. Si Excalibur no usaba todo el impulso que le proporcionaba All As One hasta el final del combo, ¿podría haber alguna forma de usarlo inmediatamente? Vale la pena intentarlo, interrumpió Banjo. Izuku casi podía sentir el espíritu persistente encogiéndose de hombros, aunque incluso él sentía curiosidad. Asintiendo para sí mismo, Izuku se dirigió a uno de los maniquíes que Toshinori había colocado previamente. Adoptó una postura de combate, manteniendo la vista fija en el objetivo mientras Ego se llenaba de energía.
Los glifos de Olasuan aparecieron, cubriendo sus brazos con vibrantes tonos azules y verdes. Un segundo después, un rayo recorrió su cuerpo. Izuku no atacó todavía. En cambio, siguió aumentando la intensidad de su ataque, sintiendo cómo su don canalizaba más energía hacia su Sich. Los relámpagos pronto se volvieron más salvajes, describiendo altos arcos desde su cuerpo mientras sus músculos se tensaban anticipando la acción y los glifos brillaban aún más. Con otro rugido, Izuku alzó las manos, invocó una espada de energía y la lanzó con rapidez. En cuanto la espada impactó, los sensores se activaron, registrando el daño a medida que avanzaba. El suelo del gimnasio se agrietó al chocar la punta de la espada contra él, desatando una onda expansiva de energía. Toshinori y Torino no pudieron evitar comentar lo que vieron. Mierda. Maldición. Eso es mucho daño. Izuku escuchó una serie de quejidos en su interior ante los comentarios de Yoichi, pero estaba demasiado concentrado en lo que acababa de lograr. Sentía que le temblaban los brazos, aunque pensó que era por haber ejecutado un ataque nuevo y poderoso que su cuerpo jamás había realizado. Sus ojos verdes se fijaron rápidamente en el rastreador de Excalibur en su visor. El ataque cargado solo agotó la energía de Excalibur con una cadena de combos, exactamente 6 tajos. Parecía un ataque viable, aunque necesitaría la opinión de Melissa al respecto. Un problema era la velocidad necesaria para acumular la energía para realizar el ataque. Si bien parecía rápido al principio, Izuku creía que era más bien de primer nivel, mientras que el ataque que usó era de segundo nivel, de ahí que tardara más en cargar la energía necesaria. Los ojos de Izuku se dirigieron rápidamente al monitor. «Melissa, ¿qué estamos viendo?», preguntó. La ingeniera rubia no respondió de inmediato. Se concentró únicamente en los datos que recibía. Tras unos segundos, finalmente contestó. Ese ataque fue decisivo para acabar con la pelea. Sus ojos color aguamarina se tornaron serios mientras lo miraba fijamente. A menos que alguien tenga un don que le permita protegerse o potenciar su fuerza física, eso lo dejaría inconsciente, así que, obviamente, úsalo con extrema precaución. Izuku asintió lentamente, comprendiendo. Entendido. Con un murmullo de satisfacción, Melissa centró su atención en sus lecturas. Una expresión de curiosidad apareció en su rostro mientras intentaba comprender una rareza que había aparecido. Oye, Izuku, ¿tú o los demás notáis algo raro con vuestros Sichs? Hay algo que aparece en el rastreador, pero no sé exactamente qué es. El usuario de Sich, con sus pecas, cruzó los brazos mientras reflexionaba sobre sus palabras. Cerrando los ojos, se concentró en Ego y el vínculo que formaba con Excalibur. Había algo allí. Algo nuevo. Chicos, ¿alguna idea?, preguntó Izuku a los antiguos portadores vinculados a su don. Podía sentir cómo se agitaban, repasando cada aspecto de Ego y sus acciones a través de su conexión. Parece que está replicando la fusión de alguna manera, comentó Ikage con un curioso murmullo. ¿Qué? ¿Como una especie de mini evolución?, preguntó Banjo. Posiblemente, intervino Yoichi. ¿Qué opinas, noveno? Eres el experto en quirks de nuestro pequeño grupo. Izuku lo pensó un momento, repasando mentalmente todo lo que sabía sobre los dones. Los emisores tienen más dificultades para evolucionar que los de tipo transformación, pero algo común es que la base de los dones emisores puede volverse más fuerte. Ego experimentó una pseudoevolución gracias a One for All, de eso no hay duda. Pero Ego es solo la mitad de mi don, mis Sichs son la otra. Se animó, y una amplia sonrisa iluminó su rostro pecoso. Mis poderes Sichs podrían evolucionar. Tenía razón. Un segundo después, Izuku bajó los hombros. Aunque eso significa que tendremos que averiguar qué lo desencadena. Quizás solo se trate de usarlos constantemente. Toshinori consoló a su sucesor de cabello verde dándole una palmada en la espalda. Estoy seguro de que lo resolverás, joven Midoriya. Levantó un dedo mientras su voz se tornaba seria. Por ahora, sin embargo, todavía necesitamos ver cómo One for All ha afectado al resto de tus Sichs. Izuku asintió brevemente a su héroe, volviendo a concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Bien. Si me permiten hacer una sugerencia, Izuku, Toshinori y Torino se giraron para mirar el monitor y vieron a una Melissa muy animada. Izuku, creo que deberías usar Booster Shot a continuación. Izuku ladeó la cabeza confundido, con la curiosidad a flor de piel. Supongo que sí. ¿Qué exactamente?
Entonces lo comprendió y una sonrisa cómplice se dibujó en sus labios. Lo entiendo. Melissa le devolvió la sonrisa. Sí, dijo, enfatizando la P al hacerlo. Izuku giró sobre sus talones, fijando la mirada en el muñeco que acababa de atacar. Ego conectó con Booster Shot mientras extendía su brazo derecho, apretando el puño con fuerza y dejando al descubierto los dedos índice y medio como si estuvieran en un gatillo. Levantó el brazo izquierdo, apoyándolo sobre el otro para estabilizarlo, mientras una esfera de energía verde azulada aparecía frente a su puño. Disparo cargado. Gritó Izuku mientras aparecían glifos en sus brazos. El olor a ozono le cosquilleaba la nariz mientras los relámpagos lo rodeaban. Al igual que Excalibur, Booster Shot parecía tener dos niveles de carga. El primero se cargaba rápidamente, mientras que el segundo tardaba más. Sus brazos temblaban mientras la esfera de energía se volvía inestable, aumentando su tamaño a cada segundo. Tonos blancos y turquesas se mezclaban con el verde mientras pequeños arcos de relámpagos danzaban a lo largo de la esfera, apareciendo varias esferas más pequeñas antes de ser atraídas hacia la más grande y fusionarse con ella. Al llegar al límite, Izuku retrajo sus dos dedos. Inmediatamente, su brazo retrocedió mientras la explosión cargada salía disparada y se estrellaba contra el maniquí. La enorme bala de energía no se disipó de inmediato, sino que continuó impactando contra el maniquí durante varios segundos antes de desvanecerse por completo. Izuku se frotó el brazo rígido mecánicamente mientras miraba con los ojos muy abiertos al muñeco de entrenamiento, cuando de repente una amplia sonrisa apareció en sus labios. Impresionante. ¡Qué bien, qué bien! Toshinori y Torino observaron a la pareja de estudiantes universitarios que vitoreaban, con expresiones de desconcierto en sus rostros mientras intentaban comprender lo que estaba sucediendo. Los chicos de hoy en día, murmuró Torino para sí mismo. Toshinori asintió, pero aún así sonrió al ver la alegría en los rostros de su sobrina honoraria y sucesor. Tras calmarse finalmente, Izuku retomó la tarea que tenía entre manos y se sometió a una serie de pruebas para ver qué otros cambios se habían producido en sus habilidades Sich. Booster Shot, además del Charge Shot añadido, experimentó un aumento de potencia similar al de Excalibur. Sus Energy Blast tenían un poco más de fuerza, Scatter Shot tenía una dispersión mucho más reducida y sus Force Bullets podían perforar más objetivos, incluso logrando atravesar densos pilares de hormigón para impactar en un solo objetivo. A diferencia de Excalibur, la capacidad de carga de All As One se transfería a cada tipo de disparo. Solo requería una gran concentración por parte de Izuku. Sin embargo, esto suponía un gasto considerable para las capacidades generales del Sich, reduciendo a la mitad sus usos potenciales si utilizaba un disparo cargado de nivel 2, mientras que un disparo cargado de nivel 1 solo le costaba una cuarta parte de esos usos. Verdant Orbi descubrió que Izuku podía levantar mucho más peso. Su límite original de 2.500 kilogramos se había duplicado a 5.000. Desafortunadamente, su alcance seguía siendo el mismo, pero hubo una grata sorpresa. Agarrar, levantar o lanzar a una persona ya no le suponía tanto esfuerzo ni a él ni a sus Sich como antes. En cambio, solo le costaba la mitad de la energía total de Orbit. Gracias a la ayuda de Gran Torino, también aprendieron que la velocidad era un factor que debía tener en cuenta. El veterano profesional hizo gala de su Don Jet, rebotando por una arena improvisada mientras Izuku tenía la tarea de atraparlo con Orbit. El estudiante de cabello verde lo logró después de un tiempo, pero no sin antes recibir una serie de golpes y moretones que Torino estaba más que dispuesto a infligirle. Izuku juró que Toshinori le dirigió una mirada compasiva, una que indicaba que comprendía el dolor de su sucesor. La irritación rápidamente reemplazó cualquier sentimiento de camaradería que Izuku sentía cuando ese dolor compartido fue sustituido por una sonrisa divertida que apareció en el rostro del demacrado rubio poco después. Esa sesión improvisada de esquivar golpes dio pie al siguiente encuentro con Sich, algo que Izuku agradeció bastante. También le hizo pensar que el bastón que el héroe mayor usó y luego arrojó a un lado solo servía para aparentar ser un anciano débil, en lugar de un héroe que aún podía patearle el trasero. El efecto potenciador del T-Vitali era diferente al de los Sich más orientados al combate. Tras usarlo para recuperarse de las patadas y golpes de Torino, Izuku se sintió mucho más revitalizado y lleno de energía. Notó que el Sich parecía tener más usos y, gracias a Melissa, se confirmó que así era. Para no desperdiciar el Sich, Melissa estimó que posiblemente ahora tenía 3 usos en lugar de 2, según las lecturas que estaba obteniendo.
A continuación, le tocó el turno a Emerald Pyre. Esta prueba de Sitch fue mucho más sencilla. Izuku notó que era mucho más resistente a las llamas que producía, algo que lo emocionó muchísimo. Al darse cuenta de esto, intentó inmediatamente escupir fuego como lo hacía su padre hacía mucho tiempo, y lo logró. Además, sus llamas ardían mucho más que antes y su alcance aumentó a 9 metros, en comparación con los 5 metros originales. Scratch Rhapsody no tenía el mismo efecto que los demás. En cambio, su mayor diferencia radicaba en el efecto de aturdimiento que sufrían quienes estaban cerca de Izuku al usar el Sitch. Sin embargo, el sonido producido también era distinto. Ahora, el Sitch no solo generaba un ritmo sintético, sino que parecía que otros 8 instrumentos se unían, añadiendo cada uno su sonido único a la mezcla. Blink fue la siguiente habilidad psíquica que probaron. La que Izuku consideraba su habilidad más útil había mejorado notablemente, aunque no de la forma que esperaba. En lugar de 7 saltos, ahora podía realizar 9, con un aumento en su radio de salto, que pasó de 15 a 20 metros. Saltar a un punto fuera de ese radio seguía siendo difícil y le agotaba la energía a Sitch, pero era mucho más manejable. La mayor ventaja era saltar con un pasajero. En lugar de agotar toda su energía, siempre que la masa del pasajero no superara la suya, Izuku solo perdía 3 saltos. Se sorprendieron al descubrir que, incluso en su forma de pequeña fuerza, Toshinori mantenía la misma masa que cuando usaba el poco poder que le quedaba de One for All. Al menos, según la lógica interna de Blink, ya que Izuku solo logró un salto con Toshinori como pasajero. Tras un momento de confusión, pasaron a Resolute. El tipo de barrera Sitch ofrecía pequeñas ventajas, pero valían la pena. Cualquier barrera que Izuku creara era mucho más fuerte y requería menos concentración para realizar bloqueos y paradas rápidas. De hecho, el margen de error para un aturdimiento tras una parada era ligeramente mayor, aunque no mucho. Gracias al impulso que se le otorgaba, Izuku podía usarlo junto con Excalibur y Booster Shot si lo necesitaba. Breaker Force fue el último Sitch que probaron, ignorando a X-Factor, ya que era un Sitch muy situacional. El Sitch de tipo Doon solo experimentó un ligero aumento en sus capacidades, lo que le dio a Izuku plena efectividad con sus otros Sitch mientras estuvo activo. Mientras probaban sus poderes Sitch, él y Melissa notaron que cada uno tenía una lectura de energía extraña, aunque variaba de un poder a otro. Excalibur, Booster Shot, Verdant Orbit, Resolute y Breaker Force parecían ser capaces de evolucionar, mientras que Emerald Pyre, Blink, Vitality y Scratch Rhapsody solo podían volverse más poderosos. Muy bien, joven Midoriya. Es hora de una prueba rápida para ver que también manejas ambos aspectos de tu don. Dijo Toshinori con entusiasmo, dando una palmada. Izuku se animó. Tenía curiosidad por saber qué había planeado su mentor. Nos dirigiremos a Ground Beta. Nezu y Power Loader tuvieron la amabilidad de prestarnos una buena cantidad de robots para el examen de ingreso, explicó Toshinori. Miró el monitor para dirigirse a Melissa. Torino y yo nos instalaremos en la torre de operaciones y nos reuniremos contigo allí. Entendido, tío Migt. Nos vemos en un rato. Melissa colgó, dejando a Izuku solo con Toshinori y Torino. Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro del rubio al mirar a su sucesor. Ahora bien, Toshinori se puso fuerte, su figura demacrada se transformó al desarrollar una musculatura impresionante. Manos a la obra. All Might extendió la mano y agarró a Izuku. El sucesor pecoso se encontró de repente moviéndose a gran velocidad. Los árboles y las instalaciones que salpicaban el campus pasaban como un borrón mientras All Might corría por la zona con Izuku al hombro. Gran Torino se aferraba a la espalda del rubio, sin inmutarse por la velocidad a la que iban. Tras unos segundos, se detuvieron. La torre de operaciones del campo de entrenamiento se alzaba imponente a lo lejos mientras permanecían frente a la puerta de acceso al campo beta. All Might recostó suavemente a Izuku en el suelo, esforzándose por contener la risa mientras observaba a su sucesor recomponerse. Ahora, joven Midoriya. Hay un número determinado de 1, 2 y 3 pointers en una zona abierta no muy lejos de la puerta, explicó All Might una vez que Izuku tuvo la capacidad suficiente para entenderlo. Tendrás 10 minutos para acabar con ellos. Gran Torino, Melissa y yo observaremos desde la torre. Buena suerte. La sonrisa del héroe número 1 flaqueó un instante mientras se inclinaba y colocaba una mano reconfortante sobre el hombro de Izuku. Y si lo necesitas, desahógate, pero ten cuidado, joven Midoriya.
Sé que llevas mucha rabia dentro, pero es mejor que la superes. Le apretó el hombro al joven, y una sonrisa cariñosa volvió a su rostro. Y por supuesto, estoy aquí si alguna vez necesitas hablar. Tras sus últimas palabras, Olmig y Gran Torino desaparecieron, probablemente ya en la torre debido a la velocidad de Olmig, dejando a Izuku solo frente a la enorme puerta metálica. Tomándose un momento para recomponerse, esperó, sus músculos se tensaron como un resorte mientras adoptaba una postura de corredor. Su mente volvió a Eri, preguntándose cómo le habría ido durante su conversación con Oundog. Estaba siendo increíblemente valiente, mucho más de lo que él habría sido si hubiera estado en su situación. Los pensamientos sobre la niña de cabello blanco a la que había rescatado pronto se dirigieron a su torturador. Chisaki Kai. Overhaul. La sola idea del villano hizo que la sangre de Izuku hirviera. Decidió desahogarse por una vez en su vida. Incluso los antiguos usuarios estuvieron de acuerdo con él, aunque 2 y 3 guardaron silencio al respecto. Tras un instante, la puerta se abrió lentamente e Izuku se precipitó a través de ella. La unidad recorría su cuerpo, la melodía de Ego sonaba con fuerza en su alma mientras recorría la ciudad a toda velocidad. Experimentaba una emoción intensa al poder moverse tan rápido por sus propios medios. Espera a que hagas un Six basado en mi don, comentó Nana mientras Izuku seguía corriendo a toda velocidad por el campo de entrenamiento en busca de sus robots objetivo. No hay nada como la libertad que sientes al volar. La sensación de las nubes entre tus dedos. Izuku sonrió ante el tono melancólico de Nana al hablar. Le entusiasmaba la idea de volar libremente por los aires. Estaba tan absorto en sus pensamientos que casi no se percató de la multitud de robots reunidos en una gran plaza, a la que seguían llegando más desde las calles adyacentes. Los ojos verde esmeralda de Izuku se entrecerraron, adquiriendo una agudeza que nadie esperaría ver en el heroico joven. Uno de los One Pointers realizaba una simple patrulla cuando Izuku se teletransportó justo encima de él y le aplastó la cabeza con una impresionante patada de hacha. El chasis metálico se dobló y se hizo añicos por la poderosa fuerza del ataque. Varios otros One Pointers y un Two Pointer fueron atraídos por los sonidos de su compañero caído. Al correr hacia la zona esperando encontrar al responsable, no hallaron nada salvo un breve destello de luz. El Two Pointer apenas tuvo un segundo para inspeccionar el área antes de que Izuku apareciera frente a ella, con el brazo extendido hacia atrás y una esfera de energía flotando cerca de su mano. Ráfaga de escopeta. Izuku lanzó su brazo, Booster Shot desatando una carga de nivel 1 sobre el Two Pointer. El robot con forma de escorpión recibió el ataque a quemarropa. Su cabeza quedó pulverizada, y el chasis que la rodeaba fue destrozado por la explosión de proyectiles de energía. Estos atravesaron el metal con facilidad, como si fuera una simple tira de papel. El grupo de One Pointers respondió rápidamente. Se abalanzaron sobre el estudiante héroe de cabello verde, rodeándolo en un intento fallido de flanquearlo. Izuku no se inmutó. Usando Olas One, se abalanzó sobre el One Pointer más cercano, cubriendo la distancia entre ambos de un solo salto. Los glifos en su cuerpo brillaron intensamente mientras se agachaba bajo el robot y se impulsaba desde el suelo. Se elevó por los aires, extendiendo el brazo para ejecutar un gancho ascendente. Aprovechando el impulso de su salto, Izuku giró en el aire, enfrentándose a los One Pointers restantes que se movían para atacarlo. Apuntó a uno y envió energía a Orbit. Mientras Izuku descendía, el One Pointer se elevó, envuelto en una nube de energía verde. En un gesto de agresividad inusual, Izuku juntó las manos, solo para separarlas y partir el One Pointer por la mitad. Dentro de la sala de control de la torre de operaciones, Olmig y Gran Torino observaban el progreso de Izuku. Melissa se unió a ellos, gracias a las cámaras instaladas en la zona que transmitían en directo la masacre robótica. Sus ojos color aguamarina reflejaban preocupación al ver a alguien a quien quería mostrar una agresividad que no creía propia de él. Incluso frente a Minamimoto, él se mostraba mucho más tranquilo y sereno que ahora. Me recuerda a ti después de que Nana se fuera a enfrentarse a ese bastardo, comentó Torino mientras observaba a Izuku usar Olas One para derrotar rápidamente a los 2 últimos One Pointers antes de que otro grupo de robots se abalanzara sobre él. Olmig no respondió a su mentor. Simplemente mantuvo la mirada fija en su sucesor mientras seguía luchando contra la horda de robots villanos. Izuku se movía como un rayo, usando Excalibur para convertir un Two Pointer en tiras de metal.
Un segundo después, ya se había abalanzado sobre un par de One Pointers, usando la velocidad de Ola Swan para esquivarlos. No está acostumbrado a moverse a esas velocidades, comentó Torino mientras observaba la acción con ojo crítico. Se le ve tropezar o pasarse de largo de esos sofisticados robots de vez en cuando. Tendrá que trabajar en eso. Para demostrar su punto, Izuku pasó a toda velocidad junto a un One Pointer al que había apuntado, pero falló al intentar una patada. Se recuperó rápidamente, usando parpadeo para esquivar un contraataque del One Pointer. Una afilada hoja de energía penetró repentinamente su cuerpo cuando los pies de Izuku se estrellaron contra su espalda, derribándolo al suelo hecho un amasijo. La luz que emanaba de su lente roja se desvaneció lentamente, pero Izuku no se detuvo a observarla. Ya estaba en movimiento, enfrentándose a un Tuo Pointer que lo atacó con su cola. La punta metálica encontró resistencia cuando Izuku invocó una barrera con Resolute usando su brazo izquierdo y extendió el otro. Su mano formó una especie de pistola con los dedos, la energía se concentró en las puntas y se disparó hacia afuera al bajar el pulgar. La bala de fuerza atravesó a Tuo Pointer, y en un monitor aparte, All Might y Gran Torino observaron que la bala continuaba su trayectoria, destruyendo la rueda de un One Pointer que tuvo la mala suerte de estar en su camino. De reojo, All Might pudo ver la expresión de aprensión en el rostro de Melissa. Sabía que una cosa era ver a un héroe ceder a la ira durante una pelea con un villano. La gente entendía que las emociones podían cambiar de repente. Era muy distinto presenciar este tipo de rabia en un entorno controlado como este. ¿Está bien?, preguntó Melissa, sin apartar la mirada preocupada del joven de cabello verde del que sabía que se estaba enamorando. Ver a Izuku así, verlo tan diferente de todas las veces que había interactuado con él, a Shoka y a Momo les dolía. Antes les había enviado un mensaje de texto a los dos para informarles de lo que estaba sucediendo. Saber que estarían allí en persona para apoyarlo le facilitó las cosas. Algo que ella deseaba poder hacer en ese momento. Antes de que All Might pudiera calmar las preocupaciones de su sobrina honoraria, Gran Torino se le adelantó, hablando en un tono mucho más suave del que jamás esperaría del héroe mayor. El chico acaba de descubrir los peores aspectos de esta profesión. Por cada, no sé, 1000 villanos, siempre hay un monstruo. Mantuvo la vista fija en los monitores, observando cómo Izuku seguía desmantelando robot tras robot, reduciendo su número hasta que solo quedaron una docena en pie. Tras soltar un suspiro profundo y cansado, Gran Torino continuó. Ya tiene un maldito monstruo del que preocuparse. El anciano héroe sintió una mano pesada sobre su hombro. Al alzar la vista, vio la expresión decidida en el rostro de All Might. No dejaré que se escape otra vez. No permitiré que el joven Midoriya cargue con ese peso si puedo evitarlo. Fue una declaración contundente del musculoso rubio, pero Torino sabía que All Might la cumpliría con creces. All Might miró el monitor donde estaba Melissa y asintió levemente a la ingeniera de gafas. El joven Midoriya superará esto. Solo necesita tiempo. Una sonrisa cómplice apareció en su rostro, que ya sonreía. También necesitará el apoyo continuo de la joven Sakurane y Yao Yorozu, aunque estoy seguro de que todas encontrarán sus maneras de lograr que les escuche. Melissa gimió, escondiendo la cabeza entre los brazos mientras la apoyaba sobre el escritorio, avergonzada por las palabras del hombre. Maldita sea. Pensó. Hasta el tío Mig se dio cuenta. El hecho de que la estuviera molestando significaba que, en cierto modo, le parecía bien. Eso la avergonzó aún más. Ahora solo tenía que preocuparse de que su padre se enterara. Pensando en la creciente atracción que sentía por Izuku, Shoka y Momo y en cómo, al parecer, no lograba disimularlo ante casi todo el mundo, cogió su teléfono y abrió una conversación que Shoka había iniciado con ella hacía un par de días, justo cuando regresaban de sus prácticas. La estudiante heroína de ojos grises había pillado a Melissa desprevenida, pero lo más sorprendente fue que Shoka no la desanimó por completo. Shokat. Mira. Shokat. Voy a ser sincera, todavía estamos tratando de entender las cosas. Tenemos un buen ritmo. Shokat. No creo que hayamos pensado nunca en la idea de abrir las cosas para que alguien más se uniera. Shokat. Si fuera cualquier otra persona, le diría que se largara. Shokat. Pero, creo que todos te apreciamos lo suficiente como para considerarlo. Al menos a mí me caes bien. Shokat. Y sé que Ichi y Momo también lo creen. Aegis. A mí también me caéis bien. Por eso todo esto me resulta tan confuso. Shokat.
Danos un minuto para hablar, ¿vale? Aegis. De acuerdo. Melissa mordió el labio mientras leía los mensajes una vez más. Era una esperanza fugaz que crecía en su interior. Por breve que fuera su amistad con Shoka y Momo, y por mucho que hubiera retomado su amistad con Izuku, había llegado a apreciarlos, incluso a admirarlos. Fue ver y escuchar sobre sus hazañas la semana pasada lo que afianzó esos sentimientos en cada uno de ellos. Cuando vio a Izuku derrotar a Minamimoto, sintió orgullo por él y por sí misma por haberlo ayudado tanto. Ella quería formar parte de eso. Estar allí para los tres. Melissa cerró el registro de chat y echó un vistazo a su monitor lateral mientras Izuku seguía desahogando sus emociones reprimidas. Acababa de derrotar a 3 One Pointers con Scratch Rhapsody y empezaba a verse algo cansado. Aún así, siguió luchando, decidido a acabar con la horda de robots que quedaba. Sus ojos color aguamarina volvieron a su teléfono mientras abría sus correos electrónicos. Se detuvieron en un mensaje reciente de Nefu, releyéndolo por sexta vez en los últimos días. Era una oferta generosa, y una que la tentó mucho a aceptar. Un repentino y fuerte rugido de combate proveniente de la transmisión en vivo sacó a Melissa de sus pensamientos. Sincronización. Rayos verdes danzaban salvajemente sobre el cuerpo de Izuku. Sus ojos verde esmeralda brillaban con un poder desenfrenado mientras se fijaban en la solitaria figura de un 3 Pointer, rodeado por los restos de sus compañeros. Los glifos que pintaban sus brazos se movían, desplegando un arco iris de colores en un torbellino caótico de energía. Izuku ordenó el ataque, sus poderes Six se fusionaron, listos para ser desatados a su orden. Excalibur como base, Booster Shot para generar energía fuera de sus manos, Orbit para mantener la forma y Olasuan para dar el último impulso de poder necesario para crear el poder Six combinado. Tendría que conseguir una copia de la grabación de esta sesión para Shoka. Al fin y al cabo, fue ella quien le dio la idea para este Sitch. Izuku alzó una mano por encima de su cabeza y rugió. Hola Swan. Ragnarok. Imitando los movimientos del protagonista con bufanda del antiguo juego, Izuku bajó la mano rápidamente, cortando el aire hasta su cadera, como si atacara un objetivo fantasma. Un destello verde brillante apareció un segundo después, y una enorme hoja de energía surgió del éter y atravesó al jugador de 3 puntos antes de que pudiera atacar. El metal chirrió y gimió mientras la hoja seguía atravesando al falso villano y hundiéndose en el suelo. La energía surgió del impacto, brasas verdes danzando en el viento, antes de estallar hacia afuera cuando el ataque terminó violentamente. El tiro de 3 puntos, y cualquier objeto metálico que tuviera la mala suerte de estar cerca, se desintegraron. El suelo, salvo el punto de impacto, quedó intacto, una impresionante muestra del control y la determinación de Izuku, incluso con sus emociones a flor de piel. Vaya, qué pasada, comentó Banjo al ver la carnicería que había provocado Izuku. Menudo movimiento especial. Izuku no respondió. Estaba ocupado recuperando el aliento. La energía de Olasuan se desvaneció, sus brazos se volvieron pesados y sus piernas temblaron. Le costó un poco ponerse de pie, pero Izuku se mantuvo firme. ¿Cómo te sientes ahora, noveno? Preguntó Yoichi. Se tomó un momento para ordenar sus pensamientos, pues no quería responder al vestigio de inmediato. Levantando una mano, Izuku tocó a Ego y tanto Yoichi como Banjo aparecieron en sus formas etéreas. Un poco mejor, respondió Izuku con sinceridad, dedicándole al hombre de cabello blanco una sonrisa cansada. No dejes que esto se convierta en un hábito. Izuku se animó, sin esperar ver aparecer al segundo usuario. El antiguo justiciero se cruzó de brazos, con una expresión severa en el rostro mientras entrecerraba los ojos al mirar a Izuku. La ira puede ser una herramienta útil para ayudarte a concentrarte, dándote el impulso necesario para cumplir una meta o tarea. Pero es fácil dejarse cegar por la rabia. Banjo resopló. Tos tiene razón. Créeme, lo digo por experiencia, ya que mi don se basa en canalizar mi ira. Ayuda, pero es muy fácil que las cosas se salgan de control. Una amplia y pícara sonrisa apareció en el rostro de Banjo. Además, no esperaba que te importara, Tos. Tos puso los ojos en blanco, sin molestarse en responder, y simplemente se desvaneció. Banjo soltó una carcajada salvaje mientras Izuku negaba con la cabeza exasperado. Al estabilizar su respiración, Izuku oyó el crepitar de la bocina. Y listo. Ya está el último, joven Midoriya. Nos vemos en la puerta.
Supongo que eso es todo, entonces se dijo a sí mismo mientras se daba la vuelta para regresar a la puerta de la ciudad. Se detuvo en seco, echando un vistazo al caos que había provocado, repasando mentalmente a todos los falsos villanos que había destruido minutos atrás. Vamos, Nine, gritó Yoichi. Alguien te está esperando, y sé que no quieres decepcionarla. Izuku asintió y le dedicó al hombre una sonrisa de agradecimiento. Las figuras de Yoichi y Banjo se desvanecieron mientras Izuku comenzaba a trotar rápidamente de regreso a la puerta. Poco después, la enorme puerta azul apareció ante sus ojos. Al cruzar el umbral, Izuku vio a All Might, sosteniendo una tableta que parecía bastante pequeña en sus manos con la imagen de Melissa, y a Gran Torino de pie junto a él. Sus ojos se abrieron de sorpresa mientras una amplia sonrisa se dibujaba en sus labios al ver a Shoka y Momo junto a los dos héroes profesionales. Shoka lo saludó con un gesto despreocupado, pero la sonrisa en su rostro le dijo todo lo que necesitaba saber, mientras que Momo, al verlo, dio pequeños saltos de alegría. Sin duda merecía la pena verlo y, a juzgar por la sonrisa cómplice en el rostro de Shoka, a ella también le pareció una vista maravillosa. Hola chicas, dijo Izuku al unirse al grupo. Si bien le alegraba ver a las dos bellezas de cabello negro, sentía curiosidad por saber por qué estaban allí. Antes de que pudiera preguntar, Melissa notó la expresión de duda en su rostro y rápidamente le respondió. Les avisé. Miró hacia un lado, con una expresión de preocupación en el rostro. Yo, estaba preocupada por ti y pensé que debían saberlo. Shoka se giró hacia la tableta y le dedicó a Melissa una sonrisa de agradecimiento. Y me alegro de que lo hayas hecho. Además, Momo soltó una risita, sabiendo ya a dónde iba Shoka con su siguiente comentario. Nos alejó del dormitorio. El profesor Aizawa nos contó un poco sobre Eri, y varios de nuestros amigos están emocionados de veros juntos, así que prepárate. Los hombros de Izuku se desplomaron, un profundo suspiro escapó de sus labios mientras murmuraba. Mina y Toru. Además de Ochako, Tsu y Kirishima, sorprendentemente añadió Momo con tono servicial. Él te elogiaba por salvar a Eri, y Tsu se ofreció a ayudarte con ella si lo necesitabas. Una dulce sonrisa iluminó sus labios. La mayoría esperamos que Eri esté siempre contigo en el futuro previsible. Algo de lo que Momo estaba hablando con entusiasmo, dijo Shoka con una sonrisa burlancia. Momo no lo negó. Simplemente se sonrojó mientras se llevaba la mano a la mejilla, incapaz de mirar a Izuku a los ojos. All Might carraspeó, captando la atención del grupo. Bueno, joven Midoriya, puedes ir a ver cómo está la pequeña Eri. Guardaremos los resultados de hoy y los revisaremos más adelante. Ya veo, dijo Izuku. Al mirar a Shoka, se le ocurrió una idea, y con Melissa aún disponible, esta era su oportunidad para enviarle un fragmento de su sincronización. Oye, Melissa, ¿podrías enviarme la última parte de la pelea con el triple? La ingeniera rubia asintió. Es bastante fácil. Dame un segundo. Gran Torino dio un paso al frente mientras Melissa comenzaba a editar la grabación, captando la atención de Izuku. Recuerda, chico. No dejes que tu ira te domine. Apuesto a que esas otras 7 voces en tu cabeza te dicen lo mismo, así que permíteme unirme a la conversación. Le dio un golpecito en el pecho a Izuku con su bastón, haciendo que el estudiante pecoso se estremeciera. No seas un patán. Hasta ahora, lo estás haciendo mejor que tu patán mentor y mucho mejor que tu patán supervisor. No quiero repetir el mismo error de convertir patanes en héroes. Toshinori. Exclamó Torino de repente, haciendo que el musculoso rubio se pusiera firme. Tengo hambre y me estás invitando a unos taiyaki. Ni siquiera esperó a que All Might respondiera. En cuanto dijo lo que tenía que decir, el anciano héroe ya se había alejado del grupo. El maestro tenía razón, gruñó All Might mientras el vapor emanaba de su persona. Al disiparse, había recuperado su aspecto demacrado, y su sonrisa se transformó en un ceño fruncido de resignación. Debería dejar de tomar esas cosas. Izuku asintió mientras Nana consideraba necesario recalcar lo acertada que estaba. Toshinori se giró hacia su sucesor y le entregó la tableta. Será mejor que vaya a alcanzarlo. Devuélvele esto a Aizawa cuando regreses al campus. Mientras Izuku tomaba la tableta, Toshinori colocó las suyas sobre sus hombros, apretándolas. Asegúrate de descansar, joven Midoriya. Has tenido unos días ajetreados. El usuario de poderes Six de cabello esponjoso observó la expresión de preocupación y orgullo en los ojos de su mentor.
Fue entonces cuando otra oleada de cansancio lo invadió, y un suspiro fatigado escapó de sus labios. Lo haré, sensei, respondió Izuku asintiendo. Toshinori le dio a Izuku un último apretón en los hombros antes de girarse para reunirse con su anciano mentor, dejando a Izuku, Shoka y Momo solos con Melissa todavía en la llamada. Voy a terminar aquí, dijo Melissa. Repasaré todas las nuevas variables que te proporcionó tu don, Izuku. ¿Quieres que mantenga el programa de rastreo instalado en tus auriculares? Izuku, sosteniendo la tableta, miró a la rubia de curvas pronunciadas y asintió con firmeza. Sí. Si mis Six pueden evolucionar, es mejor ver qué les sucede en tiempo real. Melissa asintió con determinación. Entendido. Abrió la boca para decir algo más, pero la cerró pensativa. Sus ojos color aguamarina se encontraron con los grises de Shoka, y por un instante se produjo una conversación silenciosa entre ambos. Melissa respiró hondo para calmarse y una tierna sonrisa iluminó sus labios. Hablamos luego. Las sonrisas que le devolvieron los tres la hicieron sonrojarse al notar pequeños detalles en cada una de ellas. La de Izuku era radiante y sincera, por pequeña que fuera, y siempre resaltaba sus pecas en forma de diamante. La de Shoka era sin duda similar a la de un felino, lo que la hacía bastante única y valiosa. La de Momo siempre parecía firme y amable, enfatizando sus rasgos definidos y sus labios suaves. Cuídate, Melissa. Deuces. Hasta la próxima. Acto seguido, la ingeniera rubia finalizó la videollamada, y unos segundos después apareció el logotipo de UA en la pantalla de la tableta. Izuku notó una expresión pensativa en el rostro de Shoka, y la curiosidad pudo más que él. ¿Shoka? Preguntó mientras le daba un codazo en el hombro. ¿Eh? Miró a Izuku, interrumpiendo sus pensamientos. Al ver las miradas curiosas de Izuku y Momo, les respondió con sinceridad, aunque sin revelar todos sus detalles. No es nada. Es algo de lo que podemos hablar mañana. Izuku y Momo intercambiaron una mirada de confusión, aunque no insistieron en ello. Momo tenía la intuición de a qué se referían las palabras de Shoka, pero por el momento prefirió no decir nada. Entonces, dijo Shoka, retomando la conversación. ¿Crees que podríamos adelantarnos y conocer a Eri? Señaló con el pulgar por encima del hombro el edificio principal de la universidad. Sí. Exclamó Momo con entusiasmo. La heredera se había emocionado cada vez más ante la perspectiva de conocer a Eri, y el mensaje que Melissa les había enviado a ella y a Shoka solo había avivado esa llama, ya que le daba una razón para adelantar la cita, además de visitar a su conejito de pelo verde. Se había formado una imagen mental de Izuku y Eri interactuando tiernamente, y lo que más deseaba era verlo en persona. Izuku sonrió con picardía, ya imaginando lo primero que Eri diría al conocer a sus dos novias. Sinceramente, le emocionaba ver sus reacciones. Intentando disimular su expresión, Izuku asintió. Sí. Vamos. Momo se colocó a su izquierda, quitándole la tableta de las manos mientras lo abrazaba. Shoka se colocó a su derecha, entrelazando sus dedos con los de él. Mientras el trío iniciaba su camino hacia el edificio principal del campus, Izuku no pudo evitar relajarse. La rabia que aún sentía se desvanecía poco a poco, pero con seguridad, gracias a la reconfortante presencia de sus novias. Izuku sabía que tendría que compartir con ellos lo que estaba viviendo, pero por ahora, simplemente estaba feliz de estar con ellos. Eri estaba sentada en el sillón entre Aizawa y Nemuri, acariciando distraídamente la cabeza de Beka con su manita. Hacía solo unos instantes que había terminado de hablar con Oundog y ahora esperaba a que Izuku regresara. A pesar de saber que le había prometido volver y que Aizawa le había dicho que ya venía, aún albergaba una pequeña duda. No fue tan malo como ayer, y la presencia de los Cats sin duda la ayudó a mantener la calma. Sus ojos rojos iban de un lado a otro entre los dos héroes profesionales sentados a su lado. Aizawa daba miedo, sobre todo por su aspecto. Siempre se mostraba tranquilo cuando hablaba con ella, sin enfadarse ni alzar la voz. Además, parecía disfrutar de la compañía de los Cats y ellos de la suya, lo cual era un punto a su favor. Si les caía bien, significaba que era buena persona. También descubrió que su maldición podía impedir que la suya hiciera daño a la gente. Nemuri era muy diferente a Aizawa, y aunque Eri desconfiaba de la mujer de cabello oscuro, se sentía un poco más cómoda a su alrededor. Nemuri siempre estaba interesada en hablar con ella y tenía la amabilidad de responder a todas sus preguntas.
Los halagos que Nemuri le dedicó fueron agradables y además la hicieron sentir bien por dentro. Becca se removió en su regazo, sacando a la pequeña de sus pensamientos y atrayendo su atención hacia la puerta. Sus ojos rojos se abrieron de par en par al ver una familiar mata de pelo verde y esponjoso, mientras una oleada de emoción le subía al pecho. En cuanto Izuku cruzó el umbral de la sala de espera, Eri se levantó de su asiento y acortó la distancia entre ellos, con Becca aún en brazos. «Izuku», gritó a su héroe. Izuku se arrodilló rápidamente y abrazó a Eri. Nemuri balbuceó, luchando por contener su emoción mientras le preguntaba a Aizawa sobre el pequeño espectáculo que se desarrollaba frente a ella. «Perdona por llegar tarde, Eri. Acabo de terminar mi entrenamiento», dijo Izuku. Se separó del abrazo y la miró a los ojos. «¿Qué tal te fue con Dog?» «Ve bien», respondió Eri simplemente. Era simpático. Me hizo muchas preguntas, pero no pude responderlas todas. Al mirar a Aizawa, Izuku vio que aquel hombre, dependiente de la cafeína, le dirigía una mirada que le indicaba que le contaría todo lo necesario. Tras asentir con la cabeza, volvió a prestar atención a Eri. «No te preocupes, Eri. Me alegro de que todo haya salido bien», le dijo a la niña. RK y SK se levantaron del regazo de Nemuri y corrieron hacia la puerta mientras él seguía hablando. «Por cierto, me llevé una pequeña sorpresa de camino aquí». Izuku se giró hacia la puerta y Eri lo imitó. Observó la puerta abierta mientras Shoka y Momo asomaban la cabeza, con RK y SK sobre sus hombros. Izuku notó que Eri se escondió tras él en cuanto sus novias aparecieron a la vista. Su aprensión se desvaneció rápidamente al ver una expresión de reconocimiento en sus ojos rojos. «Sois las chicas guapas del móvil de Izuku», exclamó Eri. Los resultados fueron incluso mejores de lo que Izuku esperaba. El inocente cumplido sorprendió a Shoka, como lo demostró el intenso rubor que apareció en sus mejillas. Momo sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho mientras un grito de alegría se le ahogaba en la garganta. Izuku rió entre dientes y alzó a Eri en brazos. Mientras Izuku se ponía de pie, Becca se apartó de los brazos de Eri y se colocó sobre sus hombros, apoyándose en su musculoso cuerpo. Izuku se giró para mirar de frente a sus dos novias de cabello negro, disfrutando plenamente de sus rostros aún sonrojados. «Sí. Estas son las chicas guapas de las que les hablé. ¿Quieren saludarlas?» Eri miró alternativamente a Shoka, a él y a Momo. Podía ver cómo su mente trabajaba a toda máquina, debatiendo consigo misma sobre qué hacer. Tras un instante, asintió levemente antes de dirigirse a las dos bellezas de cabello negro. «Hola. Ese soy Eri», dijo con un ligero tartamudeo. Luchó contra el impulso de esconderse de Shoka y Momo, recordando lo mucho que Izuku parecía sonreír cuando hablaba de ellas. Había algo en su rostro que le resultaba familiar, pero no lograba identificarlo. Lo que sí sabía con certeza era que a Izuku le gustaban, y la mirada que tenía en los ojos cuando habló de ellas anoche significaba algo. Era la misma mirada que tenía en ese preciso instante. Eri dirigió su atención a Momo mientras la joven de ojos color onix se acercaba lentamente a ella y a Izuku. No se inmutó. En cambio, se concentró en la amable sonrisa de Momo, muy parecida a la de Izuku. «Hola, Eri. Me llamo Momo, aunque seguro que ya lo sabías», dijo Momo en voz baja, con una risita al final. Ver a Eri aferrarse a Izuku era un espectáculo digno de contemplar. Mentiría si dijera que la idea de que Izuku fuera, aunque fuera un poquito, paternal con Eri le conmovía. El pequeño saludo de Eri fue un extra que casi le hizo estallar el corazón. Shoka avanzó con cierta vacilación, uniéndose a Momo a su lado mientras observaba a la niña en brazos de Izuku. Si bien tenía interés en conocer a Eri, sentía cierta aprensión, algo que también percibió en los ojos de Eri. Le vino a la mente un recuerdo. El de su primer encuentro con Ayano. El de su adolescencia, ocultando sus miedos lo mejor que podía tras una máscara de indiferencia. Una sonrisa cariñosa se dibujó en sus labios al recordar aquel día en que finalmente conectó con Ayano. Shoka decidió devolver el favor, ofreciéndole a Eri otra persona con quien conectar, tal como Ayano lo había hecho por ella. «Hola, pequeña. Soy Shoka», dijo la joven de ojos grises, acercándose a la niña que estaba en los brazos de Izuku. Eri mostraba una mirada curiosa. Shoka ladeó la cabeza cuando finalmente siguió la dirección en la que Eri miraba. Sus suaves labios rojo oscuro se curvaron en una sonrisa mientras ajustaba con los dedos el borde de su característica sudadera con capucha. «Genial, ¿eh?
Me hace parecer RK, comentó, llamando la atención de Eri hacia el felino negro que tenía sobre el hombro. Eri asintió, siguiendo la lógica simple. Momo observó cómo Eri se interesaba cada vez más en la sudadera con capucha de gato cuando se le ocurrió una idea. Una oportunidad para propiciar una interacción muy tierna entre Eri e Izuku. Zuzu tiene su propia sudadera, aunque la suya lo hace parecer un adorable conejito verde con orejas largas y caídas. Momo se mordió el labio para reprimir una risita al ver los ojos grandes y brillantes de Eri. ¿De verdad?, preguntó la chica de cabello blanco, con la voz llena de esperanza, mientras se giraba para mirar a Izuku. Sí. Es parte de su traje de héroe, respondió Momo. Seguro que pronto lo verás. Eri sintió las inconfundibles señales de emoción que crecían en su interior ante esa perspectiva. Mientras se preguntaba cómo se vería Izuku como un conejo verde, observó a los 3 estudiantes con los que poco a poco se estaba encariñando. Su suerte había dado un giro radical, y se lo debía a su héroe. Bueno gente, ese fue el capítulo número 42, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.